Hola, yo estoy sustituyendo muy temporalmente a Elena Vozmediano, que es quien debería estar aquí, pero que está atrapada junto con representantes de otras asociaciones de arte contemporáneo, pues suponemos que en algún atasco de Madrid, viniendo desde la sede de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo, que entre otras cosas hace promoción del arte español en el extranjero. Si os parece, yo lo que voy a hacer es presentaros muy brevemente en qué consiste la labor del Instituto de Arte Contemporáneo y damos paso a Juan Antonio, que hablará del documento de los derechos de usuarios y de la problemática que tenemos los usuarios en los centros y museos de arte contemporáneo. El IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, es una asociación de profesionales que nos dedicamos al arte contemporáneo con distintos perfiles. Hay desde directores de museos, usuarios puros y duros, gestores culturales, galeristas, artistas. El interés y digamos, la virtud de esta asociación, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, como os decía, es aunar voces que trabajamos todos en un mismo sector, que es el arte contemporáneo. A diferencia de otras asociaciones de carácter y perfil más gremial, que digamos, pueden hacer una labor más de cara a los perfiles profesionales específicos, pues sea galerista, crítico de arte, artista. En el IAC lo que tratamos de hacer sobre todo es crear consenso, crear un clima de debate y proteger la situación del arte contemporáneo en España, creando una estructura estable, profesional, abierta y que tenga unos mínimos profesionales. Dentro de estos mínimos hemos publicado una serie de documentos cuya iniciativa pues, hemos compartido con otras asociaciones del sector. Y uno de los documentos, el último que hemos llevado a cabo, es el documento de los derechos del usuario de los museos y centros de arte. En el IAC, como os decía, damos cabida al arte contemporáneo y a los distintos agentes involucrados en la gestión del arte. Y los usuarios, que a fin de cuentas somos todos, no tienen ninguna asociación profesional que los represente, a no ser que sea la OCU en este caso. Y en el IAC no podíamos dejar pasar este problema, que es el que tenemos todos una vez que salimos de nuestro trabajo, que es cuando vamos al museo de enfrente, cuando vamos a la galería del vecino y qué es lo que nos encontramos y cómo nos lo encontramos. Así que hemos desarrollado este documento, que fue iniciativa de Juan Antonio y por eso está aquí, y que bueno, se colaboró luego en el Instituto de Arte Contemporáneo y ha estado sometido a revisión y a crítica por parte de los afiliados, y que ahora, pues una vez ha sido aprobado en asamblea en junio, lo queremos abrir al público para que, digamos, todos participéis en el debate, lo trasladéis a vuestras organizaciones y lo tengáis en cuenta y entre todos colaboremos. Así que, sin más, si queréis, Juan Antonio, da lectura al comunicado. Bueno, buenas noches. Sí, quizá antes de dar lectura sería bueno que hiciéramos una pequeña historia de este documento, o si queréis, hiciéramos una pequeña tentativa de justificación. ¿Por qué diablos esto de derechos de los usuarios de los museos y centros de arte? Todas las asociaciones que tenemos que ver o que tienen que ver con el mundo del arte y muy especialmente con el mundo del arte contemporáneo, pues se ocupan de aquellos aspectos que tienen que ver con su profesión respectiva. Hay quien se ocupa de la seguridad, otros pues ejercen como críticos de arte, otros son gestores, existe esa supuesta profesión que ahora se llama curadores, curators o comisarios, según el ámbito geográfico desde el cual uno quiera considerarlo. En definitiva, hay un buen número de gente especializada que tiende a mirar los asuntos artísticos desde su propia óptica, desde su propio sector. E incluso el Instituto de Arte Contemporáneo surgió con un tufillo corporativo que a mí me gustaría que fuera perdiendo poco a poco.
Tufillo corporativo en el sentido de que es gente que vive de una manera o de otra, o vivimos de una manera o de otra. Yo también soy socio del Instituto de Arte Contemporáneo y no se me olvida que yo vivo del arte. Soy uno de esos pocos afortunados que se gana la vida escribiendo y hablando de arte. Ahí es nada. O sea que realmente y es inevitable. Yo también tengo esa tendencia corporativa y cuando me enfrento a los problemas del arte, pues me cuesta mucho trabajo deshacerme de toda la montaña de prejuicios que llevo en tanto que profesional del sector. El caso es que tanto profesional por aquí, tanto profesional por allá, resulta que en cuanto vamos a una institución, a un lugar, y ya no nos presentamos como profesionales, entonces nos damos cuenta de que en tanto que simples usuarios podemos tener un buen número de problemas y podemos encontrarnos con toda una serie de limitaciones. Es muy importante, por lo tanto, que no perdamos de vista que esto que llamamos el mundo del arte, en último extremo, encuentra en el simple usuario, es decir, en todos los que nos interesamos por la problemática artística, encuentra en ese simple usuario, digo, su última justificación. Por eso parecía conveniente empujar a una institución que ya se ha hecho célebre por haber elaborado ese famoso documento de buenas prácticas que tiene que ver sobre todo con los gestores. Es decir, las buenas prácticas se entiende que es para quienes van a ocupar cargos de una manera o de otra en el mundo del arte contemporáneo. Pues esta institución que ya se viene ocupando muy intensamente de asuntos que tienen un gran interés colectivo y parece que ha despertado las simpatías de la mayor parte de los aficionados al arte contemporáneo, pues no parecía mala cosa que esta institución se ocupara de esos derechos de los usuarios de arte que, como muy bien ha dicho Pilar, somos todos, incluidos los que pertenecemos al Instituto de Arte Contemporáneo e incluidos los que ocupan cargos directivos en las distintas instituciones artísticas. Así que se inició un proceso de redacción de un documento. Este documento pues fue afortunadamente corregido, cambiado, alterado por varias personas. La colaboración de Pilar Gonzalo fue, me parece, decisiva, y luego, sobre todo, distintos miembros de la Junta Directiva del IAC parece que han participado en una redacción que ha permitido pues, que lo esencial de las ideas esenciales se conservara, que se enriqueciera con otras aportaciones que a mí personalmente me parecen francamente positivas y que se paniaguara también un poquito en otras propuestas que eran en las primeras redacciones más contundentes y más radicales de lo que luego ha resultado en la versión final. En todo caso, a mí me parece que es muy importante que quede claro que como tal usuario de las instituciones y de los museos de arte, pues se me hable de un derecho de acceso, se me hable de un derecho a una razonable comodidad física y psicológica, se hable de un derecho a recibir información adecuada y muy especialmente, porque a fin de cuentas soy profesor, se hable del derecho a ejercer la docencia en el museo y se hable también del derecho a que yo, como simple usuario, pueda generar mi propia información y no solo la que el museo quiere otorgarme o quiere proporcionarme, si es que quiere proporcionarme alguna, porque hay museos que realmente parece que no quieren proporcionar ninguna información. Aunque ya sé que lo habréis leído, este tipo de actos exigen este pequeño sacrificio, un poquito de paciencia, no es muy largo. Esto sí que fue importante para todos nosotros desde el primer momento, que no fuera un texto enciclopédico y gigantesco, sino que fuese una cosa clara, simple, sencilla, contundente y que por lo tanto fuese relativamente fácil de asumir por quienes tienen alguna responsabilidad en la asunción de una cosa como esta. Lo leeremos primero y luego, si os parece bien, podemos hacer una especie de pequeño debate, así conversación entre todos nosotros, pues para comentar algunos aspectos, para ver en qué línea el documento puede realmente haber sido un avance sustancial y a ver si hay también cosas en las que el documento podría haber ido un poco más lejos. En fin, empiezo. Derechos del usuario, de los museos y centros de arte. La idea de extender las buenas prácticas a todos los ámbitos de la vida artística nos obliga a contar también con los espectadores, el público usuario. Se trata de una entidad heterogénea, pues es obvio que no todos los visitantes de los museos y centros de arte poseen el mismo nivel social o cultural. Tampoco son de la misma edad, ni del mismo género, ni poseen las mismas condiciones físicas.
pero el enfrentamiento a la experiencia artística en unos lugares y momentos determinados hace de ellos, temporalmente, un ente relativamente homogéneo susceptible de ser sometido a normas comunes. De ahí la existencia de algunas reglas marcadas por la dirección de muchas de estas instituciones. Hay, en suma, cosas que los espectadores pueden o deben hacer y otras que no están permitidas. Algunas prohibiciones parecen adecuadas a la naturaleza y a los fines del museo o centro de arte, pero no es infrecuente que el espectador se sienta intimidado o gravemente condicionado con la sensación de hallarse en un lugar mal adaptado a su función. Parece necesario, pues, extender el concepto de que existen unos derechos básicos del usuario de arte que deben ser atendidos y adaptados a las circunstancias de cada caso particular por los responsables de las instituciones artísticas. El museo debe hacer públicas las normas que regularán la visita, tanto en su página web como en el área de recepción. En ella debe contar con personal que solucione cualquier duda sobre los contenidos, las actividades y los servicios del museo, todo lo cual debe estar bien señalizado. 1. Derecho de acceso. Cada museo es libre de decidir los precios de sus entradas, pero es necesario que sea gratuito o que cuente con tarifas muy especiales para estudiantes, profesionales acreditados y personas mayores. Debería fijarse un día a la semana o un horario en que la entrada sea libre. Asimismo, se recomienda el establecimiento de convenios con asociaciones profesionales del sector para la entrada libre o a precio reducido de sus asociados. 2. Derecho a una razonable comodidad física y psicológica. Las obras deben estar bien expuestas, con visibilidad adecuada, respetando su naturaleza y teniendo en cuenta las intenciones de los artistas y/o comisarios. En condiciones normales no hay por qué exagerar las medidas de seguridad, imponiendo restricciones innecesarias o distancias perceptivas desmesuradas que impidan la libertad del espectador de ver las obras desde varios puntos de vista. Los lugares de descanso deben ser confortables y abundantes. Los asientos especialmente deberían colocarse también, siempre que sea posible, en el interior mismo de los espacios expositivos y frente a todas las obras que requieran un tiempo fijo de presentación, vídeos y películas. Asimismo, hay que favorecer la accesibilidad física a todas las instalaciones públicas, no solo cumpliendo con las medidas arquitectónicas pertinentes, rampas, ascensores o servicios adaptados en cada planta, sino poniendo a disposición del público sillas de ruedas, bastones banqueta y similares para personas con dificultades de movilidad. Es necesario también contar con instalaciones específicas donde los visitantes que lo requieran puedan atender sus obligaciones de lactancia y atención a bebés. Los museos y centros de arte han de disponer de servicios de guardarropa y objetos personales con capacidad y personal en número proporcional al de visitantes del centro. 3. Derecho a recibir información adecuada. Las cartelas y los textos, los paneles, las audioguías, folletos, conferencias y otros recursos didácticos tienen que potenciarse. La comprensión y la valoración del arte necesitan el apoyo de un contexto cultural. Y aunque los museos, centros de arte y galerías no pueden suplantar a las instituciones educativas propiamente dichas, sí deben atender la demanda de datos e informaciones básicas sobre las obras que exponen y custodian. En las salas, el personal de vigilancia debería tener información básica sobre el museo y sus instalaciones. Su actitud debe ser respetuosa con los visitantes y deben ser discretos en sus comunicaciones personales y por radio. Los museos deberían imprimir folletos de mano suficientemente amplios, con textos introductorios sobre sus colecciones y sus exposiciones, que se entreguen de forma gratuita al usuario. Los catálogos son una herramienta de investigación, pero también un importante instrumento formativo. Recomendamos que se opte por formatos y calidades que permitan hacer ediciones de precio asequible. Junto a la publicación en papel deberían promoverse las ediciones digitales en formato CD o disponibles en la web a precio menor o de descarga libre. Son muy importantes los gabinetes didácticos, que incluirán entre sus funciones el presentar una atención específica a los niños y a las personas con necesidades especiales, físicas o psíquicas. Los museos y centros de arte deben ofrecer servicios web actualizados que cubran las necesidades informativas de sus usuarios, entre las cuales se incluyen horarios, condiciones de acceso, precios, información sobre las obras expuestas, datos sobre las exposiciones temporales, actividades del museo y anuncios sobre eventuales obras de reforma, convocatorias, puestos de trabajo, etc.
El componente educativo y cultural de los museos y centros de arte, en conjunción con los nuevos usos sociales de las tecnologías de la información, hace necesario el establecimiento de canales de comunicación de doble dirección que integren las instituciones culturales con sus usuarios. Por eso es recomendable que existan libros en los que dejar opiniones o sugerencias por escrito y el uso de las herramientas de la web social, Web 2.0, con servicios de conectividad, accesibilidad y participación ciudadana, como pueden ser blogs, wikis, comunidades virtuales y herramientas de sindicación en Internet. 4. Derecho a ejercer la docencia en el museo. Es lógico que, en el caso de los grupos, se deba pedir permiso para recorrer colecciones o exposiciones, sobre todo para que no coincidan entre sí y con los momentos de mayor afluencia de público. Es conveniente que el museo ofrezca de forma gratuita a los docentes un equipo de transmisión cerrada que les permita dar explicaciones sin elevar el tono de voz. No puede prohibirse a ninguna persona que hable sobre la arquitectura o las obras a otros, aunque el museo tenga sus propios guías, siempre que lo haga sin molestar a otros usuarios. 5. Derecho a que los usuarios puedan generar su propia información, realizando fotografías o vídeos personales. La realización de fotografías privadas, que no generan ningún beneficio económico, no es contraria al respeto a los derechos de autor, y siempre que el artista o el dueño de esos derechos no lo haya prohibido expresamente o que deba impedirse por razones de conservación de la obra, debe permitirse. La restricción del derecho a la fotografía privada supone una grave limitación de los derechos profesionales de artistas, críticos o profesores de historia del arte. Algunas obras de arte sobre las que pesan esas prohibiciones no pueden ser analizadas, divulgadas o reevaluadas en las mismas condiciones que otras que sí se pueden fotografiar o grabar en vídeo, disminuyéndose así las libertades de investigación, de expresión y de cátedra. Es cierto que la utilización generalizada de las cámaras puede producir incomodidad en otros usuarios, pero puede establecerse un rápido y sencillo sistema de obtención de permisos mediante el que cualquier estudiante, profesor, artista, crítico o profesional de la cultura pueda, mediante las acreditaciones más habituales, hacerse con un distintivo que le permita realizar fotografías sin problemas. Por otra parte, los museos tienen la obligación de catalogar y documentar las obras que custodian y deben planificar sus archivos teniendo en cuenta la conveniencia de disponer de imágenes digitalizadas que puedan entregarse a quienes las soliciten. Finalmente, hay que recordar que el interés por realizar grabaciones personales se extiende a la arquitectura y a las instalaciones de los museos y centros de arte. Estudiantes, docentes y profesionales de museología, así como arquitectos y montadores de exposiciones, pueden necesitar también registrar cosas relacionadas con la circulación de los visitantes, el diseño de las exposiciones temporales, iluminación, etc. No es razonable impedirles el desarrollo de esta actividad. Bueno, hasta aquí el documento, tal como ha sido aprobado, como ha dicho Pilar, en la última asamblea. Y ahora, como imagino que habrá, en fin, algunas cuestiones que puedan merecer un comentario, que puedan merecer, en fin, algún desarrollo, pues, si os parece bien, podemos abrir una especie de debate con... Ya sabéis que para participar tenéis que pedirle el micrófono a Marcos. Sí que antes de que comenzarais, pues quizá entrar más en detalle en los distintos puntos, bueno, Elena Voz Mediano se acaba de incorporar y otros representantes de las asociaciones que han sido liberados de la reunión. Y os quiero decir que estos puntos, que pueden parecer en algún caso como muy de perogrullo, están escritos por alguna experiencia personal de muchos de nosotros que son reales. No se permite en muchos casos la docencia en los museos, no se permite sacar fotografías, uno va con su abrigo y no tiene dónde dejarlo, etcétera, etcétera. Estas cosas que aparecen aquí y que pueden parecer de cajón, la realidad es que cuando somos anónimos y vamos a los sitios y no es, por ser tú, Juan Antonio, yo te dejo sacar fotos, pues esto no sucede a todos. Yo sí que quiero que antes de que empecéis, Elena Voz Mediano, le voy a dejar el sitio y ella os dice lo que está. Yo sobre todo quiero pediros disculpas
pero no ha habido manera de arreglar la cosa para que pudiera estar aquí desde el principio, como me hubiera gustado hacer. Me imagino que Pilar haya hecho una introducción sobre lo que es el Instituto de Arte Contemporáneo y Juan Antonio, muchas gracias por estar aquí, por cierto. Ya ha explicado en qué consiste el documento. Yo, más que nada, me pondría a vuestra disposición para solucionar pues, cualquier duda o consulta que tengáis. Quizá os quiero adelantar que va a empezar una nueva etapa en el Instituto de Arte Contemporáneo. El miércoles que viene tenemos elecciones porque ha concluido el mandato anterior y si no hay objeción por parte de la Asamblea voy a ser presidenta del Instituto porque hay una sola candidatura, así que no hay nada que votar. Pero bueno, tengo un equipo fantástico que me gustaría comunicaros quiénes son en un momentito, cuando me organice. Y vamos a elaborar, tenemos ya un borrador, lo tenemos que perfilar, un programa que vamos a colgar de la web. Queremos tener la máxima transparencia en cuanto a nuestros objetivos y a nuestros procedimientos también. Formarán parte de la Junta Directiva. Será vicepresidente Juan Luis Moraza, que ya estaba en la anterior, secretario Aramis López y tesorera Magda Velotti. Y aparte de ellos están Maite Camacho, que es artista y codirectora del Espacio -1, Jesús Carrillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e integrante del Departamento de Actividades Públicas del Reina Sofía, María de Corral, crítica y comisaria, Salomé Cuesta, artista y profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, Rosina Gómez Baeza, nuestra anterior presidenta. Me parece que es importante que continúe aquí para dar continuidad, perdón por la reiteración, para dar continuidad a la asociación, que tiene 3 años nada más, acabamos de empezar a andar, como quien dice. Karin Olenslager, que es crítica y comisaria, bien conocida por los visitantes de Media Lab. Alberto Martín, crítico y comisario, coordinador de la programación del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. Y Àngels de la Mota, de la Galería Stanley de la Mota de Barcelona, y Emilio Navarro, que es el director del Centro de Arte Caja de Burgos. Es un equipo que tiene representantes de todos los sectores o los agentes del arte y además muchos de ellos han desarrollado distintas tareas, ¿no? Por ejemplo, Emilio Navarro pues, ha sido galerista antes de ser director de museo y algunos de ellos en la actualidad desarrollan esta actividad que se extiende a muchos ámbitos, ¿no? Y bueno, quisiera también introducir la idea de la comunidad artística, que va a ser mi leitmotiv para la presidencia del Instituto de Arte Contemporáneo, porque estoy cansada de, como todos vosotros, de oír hablar del mundillo del arte, que suena una cosa muy despectiva y a la vez muy mundana, y creo que ha llegado el momento de hablar de comunidad artística, que es algo que yo he oído en otras ciudades, en otros países fundamentalmente, y me daba siempre una envidia tremenda. Y creo que el IAC es un buen punto para arrancar esa comunidad artística porque ahí estamos todos y trabajamos desde el diálogo, desde el consenso, no vamos a la confrontación, sino nada más que cuando no queda otra solución, pero en principio lo que queremos es llegar a soluciones, identificar los problemas, debatirlos y llegar a soluciones. Y ya volvemos al tema que nos ocupa, si os parece, y bueno, Pilar, si quieres, o vente tú aquí, no sé. Plantead, ¿no? Lo que queráis. Sí,